Jehová porque es bueno, su promesa cumplida ya está en las almas de aquí que quieren consagrarse y servirle en verdad, apartados de toda malicia, sujetados a la libertad, con que Cristo por su sacrificio nos libró y nos dio santidad. Muy seguros estamos que Cristo por su sangre las almas limpió, de los pueblos que unidos estamos dando gloria a su nombre. Que estando de pie, elevemos una oración a nuestro Dios. Padre bendito que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, a ti nos allegamos en este momento, Señor. Te agradecemos por concedernos esta grande bendición nuevamente de reunirnos para glorificar tu santo nombre. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Te necesitamos mucho, tú lo sabes, Padre. Te pedimos que te glorifiques, que te manifiestes, que nos llenes con tu presencia, Señor, que llenes nuestra vida, nuestro corazón, que podamos hoy, Señor, gozarnos grandemente en tu presencia. Bendice a tus hijas, a tus hijos que ya están en este lugar, ayúdales, sé con cada uno de ellos, Señor. Mira con cuánto gozo vienen a este lugar a pesar de la lluvia, han llegado ya al templo. Gracias por sus vidas, Señor, bendíceles abundantemente, y los que vienen en camino, tráelos también con tu bendición, Señor. En tus manos está mi vida, está la vida de tu siervo que ha de dar el mensaje. Nos dejamos a tu especial cuidado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, aleluya, amén. Siéntense, hermanos, y cantemos el himno 433, que dice: ya las huestes se aprestan para la batalla. Gloria a Dios. 433. Ya las huestes se aprestan para la batalla. Ya las huestes se aprestan para la batalla. Es Jesús el capitán que a todos nos guía, y con él a la cabeza no hay que vacilar. De seguro al triunfo nos llevará. Yo quiero estar con Cristo en lo rudo de la lid. Yo quiero siempre listo, valiente combatir hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar y vida eterna con él gozar. Las legiones de Jesús de triunfo en triunfo avanzan. No las ves con qué valor combaten contra el mal.
Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para que así sea. Si ese es el anhelo de nosotros, terminar nuestra carrera con gozo, pues hay que luchar para poder obtenerlo. Aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. Hay un himno que dice así: cuando cesen los conflictos de la vida terrenal. Vamos a cantar este himno, hermanos. Gloria al Señor. Número 437. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. 437. Aleluya. Amén. Cuando cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, entraremos por las puertas de la patria celestial, de la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador en la gran Jerusalén. Aunque el mar embravecido y las olas del turbio siempre agiten nuestra pobre embarcación, fiando en Cristo llegaremos a la playa celestial de la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador en la gran Jerusalén. Consagremos nuestras vidas al servicio del Señor, siempre hablemos de su grande salvación. Si en su viña trabajamos, nos espera galardón en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador en la gran Jerusalén. En aquel país hermoso donde jamás se dice adiós, gozaremos del descanso sin afán. Cara a cara ya veremos a Jesús quien nos salvó en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén,
Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Vamos diciéndole a las gentes que Cristo sana y salva, que se arrepientan ya. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere sanar. Si dejas este mundo tan lleno de maldad. Aleluya, gloria al Señor. Ese sea el mensaje que llevemos a cada día, hermanos, a las personas, que Cristo es el Salvador. Estamos atentos a la palabra del Señor. Vamos a estar de pie con la ayuda del Señor Jesús. Dios les bendiga. Vamos a meditar sobre un texto bíblico de la palabra de Dios. Y será allí hermanos en una epístola que lleva por título Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer juntos y vamos a aprender de este texto muchísimo. Repito, primera a los Tesalonicenses 2, 18, después hacemos una oración al Señor, invitando a nuestra hermana Belén Ornelas. Le pido a Dios por este momento y leamos, dice así, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una vez y otra, mas Satanás nos embarazó. Oramos a Dios, hermanos. Padre bendito y santo, delante de tu presencia, Señor, estamos dándote gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Dios mío, porque parte de tu pueblo ya está en este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios. Más en estos momentos, Padre, hemos de meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, para que tú nos des, Padre, de tu gracia y de tu ayuda. También está la vida de tu siervo, Señor, para que tú lo uses, para que tú lo respaldes, Dios mío, y que, Señor, Él pueda hablar confiadamente, Señor, de los cielos, sabiendo y creyendo que haces mucho más. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Tomen asiento, estimadas hermanas. Sí, tomen asiento. Hermanos, con la ayuda del Señor, pues tenemos que aprender y seguir aprendiendo mucho de esta palabra. Y el apóstol Pablo le informa a la iglesia los éxitos que ha habido en Tesalónica. Fíjense cómo ha habido éxitos en aquel lugar, principalmente del evangelio. ¿Sí? El evangelio ha sido exitoso, pero también el éxito está viéndose amenazado con estorbos. El apóstol Pablo tiene proyectos que realizar, pero hay un ser maligno siempre estorbando los proyectos de Dios. ¿Sí? Por eso a través de la palabra vamos a aprender, Satanás es un estorbo para la obra de Dios. Y lo dice su palabra, por lo cual, fíjense, quisimos ir a vosotros. Vea el sentir del apóstol. Quisimos ir a vosotros. Pero dice, yo Pablo a la verdad, una vez y otra vez. Punto y coma. Dice, mas Satanás nos embarazó. Está tremendo el texto. No, póngalo, hermana, póngalo otra vez. Está tremendo el texto. Quisiéramos que lo hiciéramos así como desmenuzamos el queso asadero, ¿sí? O el queso Oaxaca. Mire, por lo cual quisimos anhelos, proyectos espirituales
edificantes, que un siervo tenga, que la obra tenga, que Dios tenga también. Quisimos ir a vosotros, o sea, a ustedes. Queremos estar juntos. Yo, Pablo, a la verdad, yo, Pablo, con toda verdad digo, ¿sí? Y yo soy el que quise también hacer un proyecto para unirme con la iglesia, con los hermanos. Lo intenté una vez y lo intenté otra vez, ¿sí? Pero ahí viene, más hay un estorbo terrible, un ser que estorba los proyectos espirituales, los proyectos de crecimiento, los proyectos de confraternidad de la iglesia, los proyectos de unidad, los proyectos de crecimiento, de desarrollo de las iglesias, y este es Satanás. Dice, más Satanás. Embarazar no tiene que ver con asuntos de embarazo según nosotros, sino significa nos estorbó. Sí. Santo Dios, ¿cómo sí? Estudié varios comentaristas bíblicos que dan su postura a este texto. Por ejemplo, tratan de explicar algunos que Satanás dice estorbó, en vez de decir embarazo, dice estorbó, y es propio, es aceptada. La palabra que usa es epkoptein, que es una palabra griega. Es la palabra técnica que expresa el bloqueo de un tramo de carretera para frenar la marcha de una expedición. Fíjense cómo ya este comentarista amplía la palabra embarazar, es decir, estorbar. Y dice, es que en esta palabra griega significa el bloqueo de un tramo de carretera para frenar la marcha de una expedición. Fíjate. Satanás es el ser maligno que bloquea por tramos, frena, ¿sí?, estorba la marcha de una expedición. Y en este caso, la expedición evangelística, los proyectos del evangelio, los proyectos de un apóstol de Dios que tiene para una congregación. ¿Ya vio? Ay, santo Dios, Satanás nos embarazó, dice. Sí. Vamos a comentar más. Este verbo se emplea de cortar una carretera, de hacer impasable un camino, ¿sí? Así San Pablo acusa directamente a Satanás por cortarle el camino. Y a veces tenemos razón en decir, hermano, es la obra de Satanás. Esa es la obra de Satanás, que ha cortado, que se ha empleado en cortar tramos, de impedir que los proyectos de Dios se desarrollen de donde está la necesidad. Fíjese cómo Satanás es el agente de estorbo que comienza a cortar tramos, a impedir, a hacer este trabajo terrible de bloquear, de estorbar los planes de Dios. ¿Sí? Y hermanos, aquí por ejemplo nos hemos dado cuenta por las noticias periodísticas de que las personas que hacen cortar las carreteras para que quede interrumpida, ¿verdad?, y las personas que están haciendo un mal a la comunidad se protejan mediante el corte de una carretera, y las personas que van a ordenar esta situación no puedan pasar. ¿Y cuántas veces hemos visto el periódico? No pudieron pasar, un tramo de la carretera estaba cortado. Hermanos, así es Satanás también. Vamos caminando bien, de repente corta un tramo de la carretera. ¿O no corrían bien algunos cristianos? Corrían bien. ¿Y Satanás qué hizo?
cortarles un tramo de su buen caminar. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer algo, hermanos, porque Satanás sigue embarazando esta situación. San Pablo dijo: miren, hermanos, yo quise ir a vosotros, yo tuve la intención, pero no pude. Es más, yo una vez y otra vez lo intenté, pero no pude. Satanás, San Pablo atacó directamente a Satanás. Fue él el que hizo este estorbo. Él fue el que impidió que yo fuera a visitarlos, a ordenar obras, situaciones. Lo que el apóstol Pablo hacía como apóstol era muchísimo trabajo. Y entonces le dice el apóstol Pablo a los hermanos: por esta causa me he visto impedido ir a vosotros, porque se metió un estorbo. Se metió un estorbo de los proyectos de la obra de Dios. ¿Quién? Satanás. Satanás anda como, ¿verdad? Como ese ser destructor para obstaculizar la obra de Dios y que se vea impedida y frenarla, que no crezca, que no camine los proyectos que tiene una iglesia, que tiene un pastor, que tiene una congregación. Bloquear la intención, el desarrollo del trabajo evangelístico. Él lo dice claramente: quise ir a vosotros, quise reunirme con ustedes, no pude reunirme. Lo intenté una vez, pero tampoco. San Pablo lo dice ahí en Romanos 15:22, que les invito para que leamos por favorcito. Romanos 15:22 lo dice con más claridad allí. Romanos 15:22 dice así, dice: por lo cual aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. ¿Ya vio? Impedido. ¿Sí? Satanás es el que embaraza la situación. Satanás es el que impide el progreso, el desarrollo de los proyectos que tenemos los cristianos. ¿Sí? Hermanos, otro comentarista dice, pero Satanás nos obstaculizó. Él todavía hace todo lo posible para obstaculizar la comunión de los santos y separarlos. Sabe que son dos mejores que uno. ¿Sabe también qué hizo? Impedir que el apóstol Pablo se reuniera con la congregación, con la iglesia, con los santos, porque Satanás quiere que no haya esa unión, comunión, unidad entre el cuerpo de Cristo, que son los santos. No quería que fuera San Pablo a reunirse con los santos de ese lugar. ¿Sí? Hermanos, todo esto, dicen los comentaristas, que Satanás fue el que hizo todo este impedimento de que el apóstol Pablo se reuniera con los hermanos de esa congregación. Porque uniéndose con esa congregación el apóstol Pablo, habría mucho más mejoría, mucha más bendición, porque un apóstol del tamaño del apóstol Pablo traía muchísimo de Dios, hermanos. Y él quería cortarlo. Satanás quería cortar. ¿Sí? Quiere cortar toda esa unidad a través de sus obstáculos, ¿sí? A través de sus estorbos. Gracias a Dios que ha habido el 90% de asistencia a la Santa Cena. Bendito sea el Señor, que son muy pocos los que faltan. Y que no nos veamos, porque muchas veces la Santa Cena trae mucha bendición, pero Satanás siempre hace cortar tramos, impedir, estorbar. ¿Sí? Hermanos, por eso dice el comentarista, Satanás incitó a los perseguidores de aquel tiempo, aquellos primitivos, a desterrar a los cristianos y confinarlos en las islas y minas, ¿sí? Donde no podían tener acceso el uno al otro. Fíjese cómo Satanás intentaba desterrar, separar la unidad de la iglesia. ¿Sí?
El apóstol Pablo iba a visitar una congregación y rápidamente Satanás se ponía como un estorbo. Siempre estuvo estorbando. Por eso el apóstol San Pablo dice: Satanás nos embarazó. Él fue el que estorbó. ¿Sí? Él fue el que estorbó la obra. Él fue el que estorbó el proyecto. Fíjese nada más, hermanos. Y hoy en las iglesias Satanás sigue haciendo lo mismo, estorbando el crecimiento, el desarrollo, la unidad, el proyecto evangelístico de las iglesias, estorbando, siendo estorbo, siendo un obstáculo para que no se logre ese objetivo. Hoy me di cuenta que sí es una realidad eso. Ya mi hermana Cecia va sola al centro de rehabilitación femenil. ¿Y los demás qué pasó? ¿Qué pasó? Díganme bíblicamente, ¿qué está pasando? Satanás. ¿Qué está haciendo? Impidiendo, poniendo estorbos. Cada vez que va el grupo a predicar, ¿qué se presenta? Un estorbo. Y a veces el estorbo soy yo, hermanos. ¿Sí? Hasta a mí me puede usar Satanás para volverme un estorbo al proyecto evangelístico. O usted puede ser un estorbo. Ahora la hermana ya no va porque usted le dice: ¿cómo me vas a dejar solo o sola? O el niño, el joven, no sé, ¿verdad? Ay, santo, no, hijo, vete. A mí déjame aquí. Hay que ver quién está estorbando el proyecto. ¿Sí? ¿Quién? ¿Usted o Satanás? El apóstol Pablo, ¿a quién acusó? A Satanás. Satanás nos estorbó, Satanás nos embarazó, Satanás fue el obstáculo para no ir, hermanos. ¿Cuántas veces quise ir? Pero ¿cómo resulta que ahora al ratito ya no hay estorbos? ¿Y cómo se presenta estorbo en el momento del evangelismo? ¿Sí? Inclusive mañana toca aquí en el hospital. Van a ver que mañana, ¿qué va a haber? Otros estorbos. ¿Sí? Y si nosotros, hermanos, no somos aferrados en el Señor y decir: no, con ayuda de Dios hay que superar los obstáculos que Satanás está poniendo. ¿Y sabe qué pone de obstáculos? Esta lluvia que cayó ahorita aquí. ¿Sí? ¿O no? Ya no vamos al templo. Ya no van al templo, Señor de los cielos. Pero ¿por qué no vamos a ir al templo? Algunos tienen razón porque ya son personas muy grandecitas. Pero cubrirse con un nylon hule, ¿o no? ¿Sí o no? Poner unas botas de hule, vámonos, que voy a estar quedando, que el agua me va a impedir ir a alabar a mi Señor, o el agua, el frío, el viento, el relámpago, ¿verdad que no? Vámonos. Fíjese, y mañana va a haber obstáculos. ¿Cuándo? Cuando se vaya al hospital. Que ya le duele el estómago, que ya le duelen los huesos, que ya le llamaron, que le dijeron que tiene, y digo: Dios mío, de verdad, iglesia del Señor, es Satanás atacando los proyectos de la obra. ¿Cómo es posible que ya al rato ya no tienen los impedimentos, ya no tienen los obstáculos? Fíjese, cómo en el momento de trabajar evangelísticamente se mete un estorbo. Hermana, no sea usted estorbo en la obra del Señor. ¿De acuerdo? Deje que su hijo vaya a predicar la palabra. Vete aquí, déjame, enciérrame la llave, o no sé, ¿verdad? Haga lo posible, vaya, vete. No te puedo impedir a ti predicar. Porque el apóstol Pablo veía, no acusó a los hermanos. El apóstol Pablo acusó a Satanás. Es Satanás. Está usando a esos perseguidores primitivos a desterrarnos, a separarnos
entre nosotros y los hermanos de allá. No quiere que nos unamos. ¿Cuántas veces quise ir a vosotros y Satanás me impidió? ¿Cuántas veces quise ir y Satanás fue un obstáculo? Él es el que embaraza la situación. Fíjese nada más, hermanos. Por eso, cuando hay algunas cosas que son proyectos de crecimiento para la iglesia, los ayunos, por ejemplo, no falta que te viene una gastritis. Ya tienes un dolor, no voy a ayunar. No falta el mareo, no faltan cosas que te obstruyen para no realizar los proyectos de la obra. Y ya querías cooperar para el proyecto evangelístico y surgió un gasto innecesario o necesario, imprevisto, y tuviste que pagar. O sea, Satanás embaraza la situación evangelística, hermanos. Satanás le quiere quitar el ritmo a la iglesia. Satanás le quiere quitar el gozo a la iglesia. Satanás le quiere quitar los ministerios a la iglesia. Satanás le quiere quitar la intercesión a la iglesia. Satanás le quiere quitar los ayunos a la iglesia. Satanás le quiere quitar la lectura bíblica a la iglesia. Él es el que embaraza la situación. Él es el que interrumpe los proyectos de desarrollo, de crecimiento de las iglesias, hermanos. Aquí dice claramente. ¿Ya lo leyeron? Clarísimo lo dice. Qué claridad, tanto Dios. Qué claridad de texto. Hombre, una vez y otras veces Satanás fue el que impidió, dice el apóstol Pablo. Hermanos, en la medida en que los judíos le tendieron una emboscada en el camino a San Pablo, ¿sí? No se lo atribuyó a los judíos, San Pablo, se lo atribuyó a Satanás. Este fue el que incitó a los judíos para que a mí me pusieran una emboscada y me mataran. Fue Satanás. ¿Sí? Fue Satanás el que metió ese obstáculo, ¿sí? Ese impedimento. Él fue. San Pablo no acusó a los judíos como sus perseguidores. Dijo, no, este ser maligno, que siempre anda impidiendo el crecimiento, el desarrollo de las iglesias, de los hermanos en Cristo, de nuestros jóvenes en Cristo, de nuestros matrimonios en Cristo, de nuestros músicos en Cristo. Él mete todos los obstáculos, ¿sí? Y antes del culto te mete obstáculos. ¿Cuántos han tenido obstáculos antes de venir al culto? ¿Verdad? Yo digo, Dios mío, cierto, no sé de dónde sacamos fuerza, pero a veces sacamos fuerza de la misericordia de Dios. Y el Señor te reprenda, Satanás, ¿verdad? Sí o no, el Señor te reprenda. No tienes parte ni suerte en nuestros proyectos evangelísticos. Deja esta obra. El apóstol Pablo bien detectó que no eran los humanos, era Satanás usando a los humanos. Entonces, hermanos, este texto es clarísimo, ¿sí? El versículo 19 es la continuación de lo que dijo. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 19 es la continuación de lo que dijo el apóstol Pablo. Dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. Sí, fíjese, ustedes son los que nos causan alegría. Ustedes, los hermanos, ¿sí? Ver cómo la gloria de Dios está en la iglesia, ese es el gozo que tiene el apóstol Pablo. El capítulo 3 es la continuación de lo que dijo en el capítulo 2. Fíjense, leamos primera a los Tesalonicenses capítulo 3. Dice: por lo cual, no pudiendo esperar más,
acordamos quedarnos solos en Atenas. Fíjense, aquí está haciendo algo difícil. No podemos esperarnos más. Vamos a hacer todo lo posible por salir de esta situación. Vamos a quedarnos en Atenas. Vamos a procurar que esto no esté, ¿verdad?, ahí impedido y detenido. El proyecto de Dios no se puede detener. Tenemos que movernos, dijo el apóstol Pablo. Versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Si no puedo ir yo, que soy el que Satanás quiere destruir, vamos a enviar al hermano Timoteo. Vamos a enviar a Timoteo, nuestro hermano. Es el ministro, él es un ministro de Dios. Pero hagamos algo, ¿o no? No puede venir todo el matrimonio porque la esposa está enferma. El marido se viene al culto. Muchas veces, es que voy a quedar aquí a cuidarla, pero usted la va a sanar. Creo que a veces hacemos más, a veces, ¿verdad?, estando aquí y orando por ellos, que estar ahí cerca de ellos muchas veces. Versículo 3, que dice: para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Esta palabra, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones que está sufriendo el apóstol Pablo, yo quiero ir a ver a los hermanos que no se desalienten, que no se muevan de su lugar, que no se desorienten, que no se desubiquen, hermanos, no se desubiquen. Fíjense la intención del apóstol Pablo, ir a congregarse con los hermanos para decirles que estas tribulaciones, ¿verdad?, eso es muy normal para nosotros, porque dice, porque nosotros estamos puestos para esto. Nosotros podemos morir por la causa del evangelio. Que la iglesia se entere y no se conmueva, ¿sí?, no se desoriente, no pierda su lugar, no pierda el ritmo espiritual y evangelístico, que la iglesia no tenga que verse afectada por estas tribulaciones que padecemos nosotros, porque para eso nosotros estamos puestos para esto. ¿Ya vio? Versículo 4, ¿qué dice? Todos dice que aún estando con vosotros os precedíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, ya se los habíamos dicho, que nosotros que predicamos el evangelio vamos a pasar por muchas tribulaciones. Es más, Cristo lo dijo, que es necesario que para entrar al reino de los cielos pasemos por muchas ¿qué? Tribulaciones. Ya se los había dicho, les había doctrinado acerca de este tema. Fíjese nada más qué hermosas palabras. Aunque Satanás está deteniendo y cortó la carretera, aunque Satanás cortó el trayecto, pero el mensaje está llegando a través de un hombre llamado Timoteo. Bendito sea el Señor. Sí. Y así pasa. Hay tramos carreteros evangelísticos cortados, ¿verdad? Si no pudo ir la hermana, que envíe la hermana que está en aquella parte. Hermana, ¿puede ir? No tenemos una alternativa. ¿Qué tiene que decir la hermana? Sí, hermano, con la ayuda de Dios, cuente conmigo. Dígame en dónde es. Yo voy a hacer este papel, ¿verdad? Yo no pude ir, mire, estoy en cama, estoy con fiebre, pero si usted puede ir, vaya, porque esta salva necesita no y escuchar palabra del Señor. Es lo que dijo San Pablo. Timoteo, tú eres ministro de Dios. Tú ve y dile a los hermanos que esta situación es muy normal, que por muchas tribulaciones tenemos que pasar todos, ¿sí? Versículo 5, que dice: por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano.
Fíjese la preocupación del apóstol Pablo. O sea, que yo no puedo esperar más. He enviado a reconocer a Timoteo acerca de su fe. Timoteo, ¿cuál es la fe de la iglesia? Ve a ver cuál es la fe de la iglesia. ¿En qué nivel de fe se encuentra la iglesia, Timoteo? Ve a ver, los hermanos. No sea que os haya tentado el tentador. ¿Y ese quién es? Satanás. Fíjese cómo el apóstol Pablo veía que muchos hermanos, Satanás los tentaba. Satanás los hacía pasar por momentos difíciles de aflicción. Satanás los seducía a la tentación. Satanás, un maestro de las artimañas, un maestro de las tentaciones, estaba logrando objetivos. No sea, dijo el apóstol Pablo, que el tentador ya haya tentado a muchos hermanos de la iglesia y que nuestro trabajo haya sido en vano. Oh, Dios mío. Oh, Señor, cuánta preocupación. Sí. Porque hay un tentador que interrumpe los proyectos de crecimiento espiritual de la iglesia a través de la tentación. ¿Sí? Fíjese. Versículo 6. ¿Qué dice? Pero volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Consolación. ¿Qué lo consoló? De que los hermanos estaban firmes en la fe. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, aunque haya un tramo carretero cortado, no pude salir, pero Timoteo estaba de la otra parte. Tú puedes ir, sí. Y fue Timoteo y reconoció el espíritu, el ánimo de la fe del pueblo, y eso consoló al apóstol Pablo de que el tentador no había logrado sus hazañas allí con la iglesia. La iglesia estaba en el Señor, estaba en la fe del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Sí? Versículo 8 dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué hacimiento de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Aleluya, no hay gozo tan grande saber que están en el Señor y que a pesar de todo el sacudimiento y persecución están en el Señor. A pesar de todas las luchas están en el Señor. ¿Qué hacimiento de gracias podemos darle a Dios por ustedes, hermanos? Dijo el apóstol Pablo. Es que el gozo que nos han proporcionado su fidelidad y su firmeza es algo enorme. Nosotros nos gozamos. Bendito sea el Señor, a pesar de que Satanás cortó el tramo carretero evangelístico de los proyectos de la obra, porque el apóstol Pablo quería estar con ellos para estar predicando la palabra y viendo y supervisando el espíritu y la fe del pueblo de Dios. Versículo 10, ¿qué dice? Orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a nuestra fe. ¿Sabe, hermano mío, cómo vamos con la ayuda del Señor a que esos estorbos de Satanás sean quitados, esos obstáculos sean rotos? ¿Sabe cómo podemos quitar los obstáculos y cómo podemos quitar los estorbos que Satanás pone en los proyectos, en el crecimiento de nuestra congregación? Ayunando de día y de noche, orando siempre, todos los días, y rompiendo en el nombre de Jesús todo impedimento
que Satanás ha puesto estorbos y ha cortado el tramo carretero de proyecto o de evangelismo o de crecimiento y desarrollo de la iglesia. ¿Sí? Porque dice aquí, nosotros orando de noche y de día, pero lo hicimos con grande instancia. Si usted tiene un cristiano estorbado, desanimado, debilitado, a veces nuestras palabras no fluyen, hermanos. En vez de fluir para bien, fluyen para mal. Y en vez de animarlos, los estorbamos más. ¿Sabe qué gran arma existe para este tipo de problemas? Oración. Con grande instancia, con mucha perseverancia. Sí, instancia es perseverar, ¿verdad? En este tema. Dice, orando de noche y de día, con grande instancia. Que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. Que el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros, bendito sea el Señor. Ahora ya se estaban derribando los obstáculos. La carretera cortada estaba ya emparejada, pero le daba gracias al Padre, a Jesucristo, que ahora ya muy pronto, hermanos, iban a encaminar el viaje para estar con los hermanos con ayuda del Señor Todopoderoso. Versículo 12 dice, y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mire, el versículo 13 era el proyecto que el apóstol Pablo tenía para aquella congregación. ¿Ya vio? Yo pregunto, ¿es cualquier proyecto? Vea lo que contiene el versículo. A ver, el versículo contiene varias cosas. Mire, confirmación. ¿Sí? Luego dice, ver la santidad de la iglesia. ¿Qué más? Hermanos irreprensibles delante de Dios. O sea, íntegros, sanos en la fe, espirituales. Y todo eso el apóstol Pablo tenía como proyecto hacia aquellos hermanos. Es lo que quería el apóstol Pablo quería, porque acuérdense que el apóstol Pablo era un hombre de Dios que preguntó en una ocasión, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? ¿Qué dijeron aquellos hermanos que no sabían de este tema? Hínquense, oró por ellos. ¿Y qué pasó? O sea, el proyecto de un siervo de Dios tiene como función la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Un día los escuché a alguien oró, no recuerdo su nombre, no recuerdo quién dijo, pero yo escuché, Señor, bendice los proyectos que tenga tu siervo. Ay, tanto Dios, me gustó ese tema. Que los proyectos que tenga los puede llevar a cabo en la iglesia. Ay, bendito sea Dios. ¿Verdad que eso es muy importante, orar? Porque ¿quién existe? ¿Quién es el que estorba? Satanás. Él estorba. Él no quisiera que nosotros maltratáramos a la gente. Él quisiera, Satanás, que nosotros corramos a la gente, que no comprendamos a la juventud, que no comprendamos a los adolescentes. Él quisiera que se tratara, ¿verdad?, de estorbar, de volvernos unos estorbos nosotros. Y no es así. Porque dice, por lo cual, el texto base, quisimos ir a vosotros. Me lo pone. Dice el texto, por lo cual quisimos ir a vosotros,
yo Pablo a la verdad una vez y otra. Más Satanás nos embarazó. Y para nosotros embarazo es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí embarazo es estorbo. ¿Sí me lo puede poner, hermana? El texto base. Nos embarazó. ¿De acuerdo? No se estorbó. Él fue el estorbo. No fue la hermana, no es el sutano, es Satanás. Es Satanás el estorbo de esto. Es Satanás el que está estorbando a nuestros jóvenes, el que ya los estorbó. ¿Quién fue? Satanás. Hay muchos jóvenes estorbados, obra de Satanás. Hay muchas personas que no van a anhelar ya bautizarse por obra de Satanás. Hay personas que ya no asistirán al templo, se van a ir a otras congregaciones. ¿Por obra de quién? Satanás. ¿Sí? Hay gente que ya no recibirá más un tratado evangelístico porque quien lo hacía ya no puede hacerlo. ¿Y esa obra de quién es? Del diablo. ¿Cómo? Sí. Esa es la obra del diablo. San Pablo solamente tenía la intención de ir a ver a los hermanos para supervisar su estado espiritual, su crecimiento. Satanás sabía que si el apóstol se reunía con esa gente, iba a ser un impacto, una edificación, una bendición, iba a ser algo muy hermosísimo. Y dijo, no, ¿qué hizo? Estorbó. ¿Y sabe qué estorbo metió? Comenzó a incitar judíos a que persiguieran al apóstol Pablo, a que lo mataran los judíos. ¿Y quién fue? ¿A quién acusó el apóstol Pablo? A Satanás. A Satanás, hermano. Cuando el apóstol Pedro se impuso y se le puso frente a Cristo para que no avanzara hacia la cruz, hacia el propósito de Dios, de la redención, ¿qué le dijo el Señor a Satanás? Me eres estorbo, eres un obstáculo para la salvación de la gente. ¿A quién usó? A su amigo cercano. O sea que Satanás puede usar a cualquier persona para que se vuelva un obstáculo y un estorbo. Hay que estar alertas, hermanos. Decir, no puedo quedarme en casa. Hace un rato cayó un aguacero. Usted nunca diga, ya no voy a ir al templo. No, ahorita que se pase. ¿O no? Pasándose, corremos, vámonos. ¿O no? Y tomamos un taxi, aunque pague 50 pesos, ¿cómo voy a quedarme? O sea, Satanás siempre usa todos los estorbos necesarios para que los proyectos de Dios sean estorbados. Sean estorbados. Y aquí está un claro mensaje. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. En el nombre del Señor, vamos. Esto se rompe con oración y ayuno, hermanos. Alabado sea Dios, aleluya. Sí, oración y ayunos. Ya yo era del grupo evangelístico. ¿Cómo es posible que ya no soy? Yo era del grupo de intercesión. Ahora, ¿cómo es posible que ya no pertenezca a ese grupo? Era el grupo de tal ministerio, de tal nombre. ¿Quién te impidió? ¿Quién obstaculizó? ¿Quién fue el torbo? Pues vamos a quitarlo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hay que quitarlo. Invito a mi hermana Erlinda, pues le dé gracias a Dios, incluya esta oración, esta petición, porque hay muchos cristianos, creyentes, que quieren estar aquí, pero están estorbados. Y el estorbo se llama Satanás. Después mi esposa va a continuar para que Dios siga obrando salvación,
¿verdad? En este lugar. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Maestro que enseñaba al pueblo de Israel, vino a Jesús en la noche, convencido queriendo creer. Y Jesús, conociendo su intento, le responde: si a Dios quieres ver, no tan solo tú te maravilles, necesario te es renacer. Cristo en forma de Dios se ha humillado, a la tierra del cielo bajó.